Hoy tenemos un invitado súper especial, que es el académico colombiano Yesmil Pérez. La pregunta obligada es de inicio, pues nos vas a decir cuál es tu punto de vista, cuáles son las metástasis geopolíticas de este encontronazo que se dio ayer entre Trump y Petro, en donde pues los partidarios de Trump, y veo que muchos partidarios de Trump en Colombia, pues hablan que, te lo digo así, tal cual lo están poniendo, Petro surrendered, Petro se rindió. Bueno, gracias, doctor Jalife y Gisela. Efectivamente, fueron unas 15 horas durante todo el domingo, desde el primer tuit del presidente Petro alrededor de las 3:30 de la madrugada. Y como bien mencionó Gisela, en la tarde pues se acrecentó mucho más el tema. En 15 horas duró todo este debate y esta situación que puso en alerta. Yo estuve monitoreando mucho el tema de la moneda y del dólar, moneda colombiana, pero bueno, era domingo, entonces eso ayudó a que no hubiese esos vaivenes, que si hubiese sido un día... Te doy una buena noticia que seguramente tú lo sabes, Yesmil. Hoy bajó el dólar en Colombia. Y exactamente, en la mañana cuando el peso mexicano se devaluó fuerte hoy. Sí, cuando para que veas las consecuencias, ¿no? Se mantuvo la tendencia, porque incluso, ya que menciona eso, doctor Jalife, una de las cosas que siempre decían con la ascensión de Petro al poder era que la moneda iba a llegar a 5,000, 6,000 pesos, se iba a disparar de los 4,500 en que lo dejó el presidente Duque aproximadamente, y que iba a llegar a 5,000, 6,000, y hubo hasta unos exagerados que llegaron a hablar de 9,000. Pero bueno, eso no ocurrió. Enfocados en el tema, esto era previsible. La fecha en que ocurriera esa confrontación, pues era lo que no se sabía con precisión, pero la confrontación entre el presidente Trump y Petro era previsible que iba a ocurrir. Recordemos que cuando él era presidente, en el 2018, en la candidatura presidencial de Colombia, cuando se enfrentó Gustavo Petro al que le ganó Iván Duque, el presidente Trump se refirió directamente a Petro, pues izquierdista, socialista, ya usted sabe la narrativa de esa época, porque hubo información a través precisamente de Ted Cruz y Marco Rubio por parte de los sectores en esa época de oposición de Colombia, que después llegaron al poder a través de Iván Duque y que eran seguidores del expresidente Uribe. Siempre han tenido una avanzada con los republicanos en Estados Unidos, y pues como habían elecciones en Colombia, Donald Trump era presidente, quisieron meter la dinámica de las elecciones colombianas en Estados Unidos, y hubo como un primer encontronazo, una respuesta de Petro pues a las declaraciones de Donald Trump. Podríamos decir que ese fue como el primer momento en que se vivió. El primer round, exactamente. Luego, para comprender lo que ocurrió aquí, hay que también establecer que estamos ante dos mandatarios atípicos. El uno, pues, con sus características especiales, pero curiosamente ambos son erráticos. El uno, Donald Trump, porque es un seguidor de la teoría del loco de Henry Kissinger, que establecía que tenías que ser errático, tenías que ser bravucón para desorientar a tus oponentes o a tus enemigos. Y bueno, en el primer mandato, en la primera época, usted recordará, a Donald Trump eso le funcionó, porque se encontró con un mundo que no lo entendía, con una Europa que no lo entendía, y en la cumbre de seguridad de Múnich, por ejemplo, Angela Merkel quedó asombrada cuando Donald Trump la señalaba con el dedo, la regañaba, y pues ella, siendo canciller, ¿cómo que otro presidente me va a regañar? Esa forma errática de Trump confundió a todos. Pero hay algo que nos enseñó esos primeros 4 años de Trump. Es que él, como buen negociante, como magnate neoyorquino, él solamente respeta a los líderes fuertes, que a los líderes débiles los aplasta. Parece que Gustavo Petro entendió un poco eso. Seguramente alguno de sus asesores, o él, que de todas formas es un hombre inteligente también, conoce bastante de geopolítica, y seguramente comprendió en las caracterizaciones de quién es Trump 2.0, y sobre todo por las primeras actuaciones de él, de intentar apoderarse de Groenlandia, del tema del canal de Panamá, del tema de la propia situación de Colombia, del tema
de México, de lo que usted siempre ha hablado, de las posibles balcanizaciones de México, o los intentos que ya lo declaró, de declarar los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y posiblemente utilizar su tecnología de drones para hacer bombardeos selectivos. Entonces, todo eso ha llevado a que, pues, Petro, que es un hombre también de redes sociales, porque el otro factor coincidente es que ambos son dirigentes y son mandatarios de redes sociales. Eso es una realidad. Resulta que parte de la discusión que se dio en Colombia el día de ayer y el día de hoy también se enfocaba en que cómo que este presidente utiliza las redes sociales y quiere dirigir el país a través de las redes sociales, a través de X, que quítenle el celular. Pues también a Trump hay que quitarle el celular, entonces también. Son dos presidentes que utilizan las redes sociales desde antes, durante y lo van a seguir utilizando. Esa es una realidad. Y eso no va a cambiar más allá de lo que su equipo de gobierno pueda hacer alrededor de ellos, ¿no? Que es quizás tal vez uno de los elementos que afloraron en ambos lados. Quienes salvaron la crisis y quienes lograron establecer puentes de conexión fueron los equipos de trabajo de Trump y los equipos de trabajo de Petro. Porque si hubiese sido por ellos, hubiesen seguido con la discusión y con la pelea en Twitter. Partiendo de allí, pues de esa breve caracterización de que son dos personajes atípicos que están metidos en el mundo de las redes sociales, que ambos son erráticos, Petro también lo es. Recordemos que Colombia ha sido el aliado estratégico en América Latina de Estados Unidos. Recordemos también que su posición geoestratégica en Sudamérica define gran parte de eso. Tiene acceso a 2 océanos, tiene múltiples fronteras terrestres y marítimas, y tener fronteras continentales pues con Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, en fin. Esa posición estratégica de Colombia, Estados Unidos históricamente la ha entendido. Y por supuesto, pues además, tan es así que hacemos parte como aliados extra-OTAN y que además oficialmente no se sabe cuántas, pero se habla de 7, 9 bases militares y hay algunos analistas que hablan hasta de 48 cuasi bases militares en Colombia. Lo cierto es que sí hay presencia de militares y lo cierto también es que este presidente progresista, que se autodefine como progresista, que se autodefine como un presidente de izquierda, el año pasado precisamente también estuvo impulsando, hace un año, año y medio, estuvo impulsando que los helicópteros de la OTAN sirvieran para patrullar la Amazonía colombiana. Es decir, involucrar como aliado de nuestra OTAN en todo este proceso que nosotros sabemos perfectamente que los intereses de Estados Unidos no son de protección del medio ambiente. Entendido esto o explicado esto, digamos que Gustavo Petro ha tenido dificultades para gobernar. Él a lo largo de todo este proceso ha cometido errores, ha intentado impulsar una serie de reformas políticas que finalmente algunas han pasado, pero otras se la han hundido. Y las relaciones con Estados Unidos, particularmente, en un principio parecía que iban a ser normales. Las relaciones con el entonces gobierno de Biden fluyeron de una manera natural. Recordemos que Anthony Blinken vino a Colombia, tuvieron la primera reunión y pareciera como que definieron las líneas rojas y los inamovibles de Estados Unidos, ¿no? Y cuáles pues eran las expectativas con relación a las reformas del presidente Petro en su ascensión al poder. Eso transcurrió de la mejor manera, se ratificaron las diferentes políticas que venían y parecía que las cosas iban a transcurrir de la mejor manera, como finalmente ocurrió con el gobierno de Biden. No hubo mayores altibajos en esas relaciones. Con la llegada de Donald Trump se esperaba que iba a haber un choque que finalmente ocurrió el segundo round, que fue bastante fuerte, que movilizó a parte del sector de la clase empresarial colombiana y que, como mencioné, los sectores de su gabinete, digamos, jugaron un papel fundamental para ayudar a aplacar la crisis. Ahora, la narrativa son narrativas invertidas que depende de quién las presente. Si los presentan grandes medios de comunicación, ellos tienen una línea editorial y esa línea editorial de esos medios de comunicación pues menciona lo que usted acaba de decir al principio, que prácticamente Petro se arrodilló y empiezan los memes de que le doblaron la mano, de que finalmente aceptó completamente todo lo que le dijeron allá. Por el otro lado pues están las otras versiones del oficialismo y de los defensores de Gustavo Petro y de muchos sectores en América Latina, que establecen de que por primera vez un presidente colombiano se le paró firme a un presidente de Estados Unidos y que finalmente se logró conjurar una crisis de la mejor manera, donde consideran que Gustavo Petro
ganó. Yo particularmente creo, analizando todo lo que ocurrió ayer, le estuve haciendo mucho seguimiento hasta el final de la noche, particularmente creo que hubo aciertos, que hubo cosas que consiguió a su favor Gustavo Petro, como por ejemplo que logró despertar las comunicaciones entre los mandatarios de América Latina que prácticamente estaban en stand-by de alguna manera. Recordemos que UNASUR entró en una crisis impresionante, prácticamente fue desmantelada, quedaron Prosur. La CELAC no tiene los tiempos gloriosos de hace 5, 7 años. La CELAC apenas está intentando reorganizarse. Y el hecho de esta crisis llevó a que finalmente Xiomara Castro, que tiene la presidenta de Honduras, que tiene la presidencia pro tempore, ante la petición de Gustavo Petro, que va a asumir ahora en febrero la presidencia pro tempore de la CELAC, convocaran a una reunión de emergencia para este jueves, donde parece ser que se van a dar cita muchos mandatarios de América Latina. Y seguramente Petro va a aprovechar esa oportunidad para intentar revivir la alicaída unidad latinoamericana y el multilateralismo latinoamericano. Puede ocurrir que a partir de la reunión del jueves le pueda surgir una oposición que no tenía Donald Trump en América Latina y puedan haber elementos coincidentes entre los diferentes países que prácticamente estaban fragmentados y cada uno por su lado. Eso puede ser un factor que yo considero que le salió bien a Petro en este sentido. Trump despertó algo que ya Biden y esa base institucional de Blinken, de Jake Sullivan y todos esos habían prácticamente aplacado en América Latina con todas las estrategias de Soros y sus tanques de pensamiento. Y esta crisis le puede estar resultando a Trump en que pueda haber un resurgir por parte de América Latina. Muy bien. Oye, yo agregaría ahí que tiene a su favor El Salvador, ojo, tiene a su favor Trump, tiene a Argentina, que es el segundo país más importante de Sudamérica, que ustedes ya estaban compitiendo con ella en algunos rubros, y sottovoce a Chile, que es un izquierdista travesti, Boric, pero ya sabes, el Departamento de Estado abiertamente dice, y sobre todo el Comando Sur, que Chile es un bastión del Comando Sur, abiertamente, sí, sí. No es un invento, lo pone en su página. Bueno, yo agregaría algo en este pleito que no debe haber llegado a esto, ¿eh? Sí. Es decir, yo creo que ahí hubo una falta de previsión de David y Goliat, nada más que yo no sé si Colombia es David, porque antes de que David venciera a Goliat ya había vencido a muchos pequeños. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esas imágenes. Igual la imagen de liliputianas, ¿no? De Gulliver, ¿no? Sí, pero para que unas a todos, oye, no está fácil. Ve la gira que va a emprender Marco Rubio, que estuvo tan duro, pero en forma más a su estilo, ¿no? Al estilo de Marco Rubio, cubano, estuvo durísimo en su... Habla ya de seguridad nacional, ¿no? La afrenta, ¿no? De Petro. Y ve la gira que emprende. No viene a México, lo cual es una afrenta para México, ¿no? Que debería ser la primera visita. Debería ser la primera en Latinoamérica y Brasil, ¿no? Son las dos importantes. No visita México, va a visitar, obviamente, Panamá, obvio, va a Guatemala, va a Costa Rica y obviamente va a El Salvador. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, eso ahí lo dejamos aquí en el tintero. Desde el punto de vista geopolítico, yo, mi opinión, siempre me ha caído muy bien Gustavo Petro, me fascinó su postura en contra del genocidio en Israel. Cuando yo viajaba muy seguido a impartir conferencias a Colombia, me acuerdo, él era el mayor, era el alcalde de Bogotá, pero siento, esa es mi muy humilde opinión, que no se puede bordar solo, no te puedes encapsular hoy en un país. ¿En qué momento? En que se está definiendo el nuevo orden mundial. Eso es muy importante. Y en el momento en que no hay unidad latinoamericana, no, todo lo contrario. Dos, en el que, pues ni más ni menos, pues estamos teniendo, lo entiendo, ¿no? The Economist, pues es de la familia Rothschild, ¿no? De los banqueros Rothschild, son aliados de Soros, etcétera, etcétera, enemigos tanto de Trump como de Elon Musk. Eso también hay que ver esa visión, porque Trump sí se está yendo. Yo eso lo he estado discutiendo esos fines de semana
con altos empresarios de México, se está yendo contra todo lo que huela a George Soros. Y si no lo creemos, bueno, pues escuchen a los europeos. Leyendo yo las reacciones, bueno, a ver, ¿quién está con Colombia, no? ¿Quién la está apoyando a nivel internacional? Me pongo a ver a China y te dice, pónganse de acuerdo, porque China ahorita tiene un problemón con Estados Unidos. Por eso te digo que fue un mal momento. Sí. Puede ser, quizás fue la decisión óptima a nivel solo de Colombia. Estoy explicando, pero ya cuando embonas esto en el ecosistema regional, en el sistema americano, en el sistema geoestratégico global, ya empiezo a tener mis dudas. ¿Por qué razón? Claro. Estoy viendo la reacción de China. No, pónganse de acuerdo, no se peleen, concíliense. Pese a que, pues tú lo acabas de decir, Colombia pues es un país bioceánico, característica que nadie tiene en Sudamérica. Y en segundo término, estaba viendo a Rusia, ¿no? Las reacciones, pues prácticamente te dicen que en 7 días Trump puso a prueba a Latinoamérica. Pero así no defines que, no es la defensa ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela. Esto también hay que contar, porque obviamente en Rusia saben que hay casi 9 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Entonces, yo no sé, a ver, ahí no nos explicas, ¿no fue suicida esto que hizo Petro? Que ahí tienes que tomar medidas de inmediatez, de crisis. Esa es una. 2, medidas de corto, mediano y largo plazo. Estamos en un nuevo Congreso de Viena 2.0. Un consejo desde fuera, ya olvídense ese maniqueísmo. Antes era conservadores liberales, ¿no? Sí. Yo siempre estoy viendo. Luego se siguieron derecha izquierda y ahora hay extrema derecha, extrema izquierda, centro izquierda y centro derecha. Entonces te colocan donde le conviene al imperio en curso esa topografía que es para fragmentar. Sí, de verdad. Entonces, y ahora ya empieza precisamente a hablar que ya el término izquierda-derecha son totalmente caducos. Eso seguramente porque te ha leído. Eso dicen por ahí. Eso sí, dicen yo por creo. Ahí. Porque bueno, hay que reconocerlo. De las primeras personas que empezó a hablar de eso, y además ahí está tu libro como prueba. Bueno, lo tengo que reconocer. ¿Cómo lo puedo negar? Muy bien, gracias. Gracias y lo a bueno todos. es que tengo lectores de tu talla. Gracias.